Muchas gracias, José Luis, y saludos afectuosos a ese equipo formidable de comunicadores que la Z usa creativamente para ofrecer al país interpretaciones correctas de lo que pasa en el mundo. Hoy vamos a hacer algunas consideraciones producto de estas reflexiones con Bienvenido Rodríguez para bien del país en torno al discurso presidencial. El leído y pronunciado el 27 de febrero, dando cumplimiento a los mandatos constitucionales. ¿Qué pudiéramos decir? Fue un discurso bien pronunciado. El presidente se supera cada día en su oratoria. De un gran contenido. Y lógicamente, al disfrutar de un escenario cautivo básicamente de empleados públicos con algunos invitados, pues siempre en este y en todos los casos es muy bien aplaudido. Pero, ¿qué sería lo ideal? Que de la misma manera fuera aplaudido en las calles. Pero los discursos presidenciales necesitan ser entendidos en sus propósitos, pero al mismo tiempo la misma función del gobierno y del Estado tiene que ser transformada para que reciba aplausos en las calles. ¿A qué nos referimos? En ese discurso el gobierno reporta lo que ha hecho en el año anterior, las obras, los proyectos y los servicios. Informa también cómo ha invertido los impuestos y los préstamos que ha tomado. Pero en República Dominicana se dice que el Producto Interno Bruto del país ronda los 110 mil millones de dólares. Pero ¿qué monto está envuelto en el llamado presupuesto de ejecución del gobierno central? Apenas unos 19 o 20 mil millones, incluyendo los 3 mil o 4 mil de impuestos, de préstamos, lo que significa que ese discurso habla solo de lo que se ha hecho con un 15 o 14% del total de riquezas y bienes que promueve el país. Pero vámonos a cuánto de ese monto, porque el presupuesto el año anterior ascendió a unos 21 mil millones de dólares, pero ¿cuánto fue de inversiones? Las inversiones entre bienes de capital e inversiones en subsidios sociales no llega a los 4 mil millones de dólares. Entonces, lo que el gobierno puede exhibir como grandes logros, hay que convencerse de que tiene muy poco recurso para hacerlo. Entonces ese discurso, que la gente lo espera como un discurso para mejorar mi vida, como un discurso que impacte en mi vida, nunca logrará esos propósitos, porque con esa mezquindad de volumen de inversiones no lo logrará. Pero hay algo peor todavía. El modelo económico imperante aquí es de dejar que la empresa privada cree las industrias y los negocios y las empresas en sentido general para paliar el desempleo, porque ya la nómina del gobierno está llena. Cada año no se espera que el gobierno reporte, cree 100,000 empleos en la nómina pública. No, lo habrá creado
con el desarrollo de las industrias y las empresas, pero las industrias y las empresas solo van donde ellos van a ganar mucho dinero. En la mayoría de las provincias del país no tienen nada que buscar, consideran ellas. Entonces no hay inversión en la mayoría de las provincias del país. Entonces, ¿cómo vamos a reducir ese 34 de desempleo de los ninis, de la juventud, que es lo fundamental? Andan huyendo para irse a otros países, haciendo lo que sea. Ese es el problema fundamental en el que tenemos que reflexionar, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. El modelo imperante es para hacer más rico a los ricos. Ese crecimiento económico del 5% los recibe una parte muy reducida de la totalidad de la población, y al resto de la población lo que le queda es que le den tarjetas, y mientras más tarjetas se den es porque más pobreza hay. Las tarjetas no son un triunfo, sino una derrota. Ese es el problema, que estamos envolviendo, dejándonos envolver todos. Pero esto ha sido tradicionalmente así, porque tenemos que hacer un brainwash. Aquí hay que hacer un brainstorm, una tormenta de cerebro, de pensamiento, para encontrarle solución a ese porcentaje alto de la población que parece que parece que nacieron y morirán en la pobreza. Y como solo se vive una vez, esa es la peor injusticia, que alguien nazca solo para el dolor. ¿Cómo enfrentar esto? Ya China, Singapur y esas naciones nos han dicho cómo es que se hace. En 30 años salieron de la pobreza total y se han colocado en primer plano a nivel mundial, comparándose con la nación más poderosa o las naciones más poderosas del mundo. ¿Y qué es lo que ellos han hecho? Bueno, que el gobierno no solo administra las infraestructuras, sino que el gobierno es el principal motor de desarrollo, el creador de empresas. ¿Cómo van a llegar empresas a Elías Piña, a Dajabón, a Independencia, a Monteplata, a Asua, a los campos de Asua, a los campos de Barahona, a los campos de Santiago, cuando quiera la empresa privada? Entonces aquí el hambre dependerá de cuando a un empresario le parezca que puede ganar buen dinero y entonces vaya, invierta, y el gobierno presentando una relatoría que podrá ser buena en comparación a los otros desastres que han hecho los otros, pero no ataca los problemas fundamentales, porque está ausente la función del gobierno como motor del desarrollo nacional. Eso es lo que China ha hecho, eso es lo que ha hecho Singapur, y eso están haciendo otras naciones. Y no importa la ideología, lo que importa es, como decía, no importa que el gato sea blanco o sea negro, lo importante es que cace ratones. El gobierno tiene que tener un plan para cada provincia, y cada provincia, porque no es correcto que se haga un mapa de pobreza todos los años. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo lo hace, pero solo lo hace. ¿Cuáles son las respuestas que se da? Tenemos 20, 30 años haciendo ese mapa, y el mapa son las mismas provincias, porque sabemos que son las más pobres, pero alguien está haciendo algo para que dejen de ser las más pobres. Esto no es para inteligentes, esto es para las mentes sencillas. Es que tenemos que pensar distinto. En 30 años, estas naciones salieron de la pobreza porque planificaron. Porque el 70% de las empresas que hay en China son del gobierno, pero eso, antes que darle vergüenza, debe ser su orgullo. Ahora, cuando cambie el modelo y cambien las cosas,
bueno, se podrán transferir, pero ya se eliminó la pobreza. Pero aquí lo que estamos es rindiéndole un culto a una economía de libre mercado, esperando que las empresas vengan y no vienen, y la gente nace y se muere de hambre o con una tarjetita, y las tarjetas no son un triunfo, sino un fracaso. Porque mientras más tarjetas se den, más pobreza reconocemos que hay. Hay que prepararse para este salto de pensamiento. Hay que prepararse para cambiar la función del Estado y dejar de ser siervo del pensamiento neoliberal que preconiza en bien de las 43 familias que dominan el 70% del mundo, que solo las empresas privadas deben existir, porque el Estado debe reducirse al máximo para que no interrumpa con la transparencia, y con la gran generación de riqueza y la gran creatividad de la empresa privada, que no negamos, ni tenemos que negar, ni este comentario es para negarlo. No es para complementarlo, es para decir que qué bien. Y si hubiéramos reducido el gobierno a la nada, ¿quién hubiera sacado la cara durante la pandemia? Porque salió alguna empresa o las empresas, las megaempresas del mundo, a auxiliar la humanidad en la pandemia. O no tuvieron los gobiernos que salir no solo a encargarse de la humanidad, de los pobres y de las poblaciones, sino de las mismas empresas, que sabiondas se hicieron las tontas para que también se les diera subsidio. Entonces, es verdad que el Estado debe ser reducido a su mínima expresión. No, es todo lo contrario, y China y Singapur y ahora Vietnam y Indonesia lo están demostrando, y lo demostró también Corea y Taiwán, esas naciones. Israel es que se ha metido el gobierno, dicho, no quiero hambre, voy entonces a ser el motor de desarrollo de la sociedad. Y cuando eso se haga, entonces los discursos serán aplaudidos en la asamblea por todos los empleados y en la calle por los hambreados. Ese es el tema, como decía Shakespeare, to be or not to be, that's the question. Muchas gracias.